Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu justicia. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, como siempre, Señor, que tomes control sobre nuestras vidas, control sobre todo lo que está sucediendo a nivel mundial, Señor, que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas y que no permitas que el maligno, Señor, se ensañe contra nosotros. Danos sabiduría y entendimiento para poder discernir esta hora que nos está tocando vivir, Señor. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu ángel de fuerza y de fortaleza nos encamine en este momento de la lucha y de la prueba para salir aprobado, porque todo lo que nosotros, tu creación, tus hijos y tus hijas queremos, Señor, es hacer tu infinita voluntad, Señor. No somos quien nosotros para decirte a ti por qué haces las cosas que haces o por qué permite las cosas que permites. Queremos hacer tu voluntad, Señor, pero a veces es difícil, Padre. Por eso yo te pido que envíes a tu ángel de la fuerza, a tu ángel de la fortaleza, para que nos ayude en este momento, en esta lucha y en esta prueba. Gracias, Señor. Por favor, prepara mi lengua, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestros oídos para la enseñanza de la palabra de Dios de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a abordar el tema. El tema se llama Advertencia contra la ansiedad y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 22 en adelante. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Verso 23. Porque la comida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. 24. Considerad los cuerpos que ni siembran, ni ciegan, no tienen bodega, ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Me voy a detener ahí. Me llama mucho la atención, porque si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo hace una advertencia y dice: no os preocupéis. La palabra preocuparse se deriva también de una palabra que comúnmente nosotros conocemos como ansiedad. Pero la palabra ansiedad o ansioso es querer saber el resultado de las cosas antes de que acontezcan. Mas, sin embargo, en este pasaje de este Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 22, el Señor Jesucristo nos da una enseñanza y dice: no os preocupéis por vuestra vida. Y después sigue: no os preocupéis por qué comeréis. Después sigue: ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Fíjese que es interesante porque habla de la vida, habla de la comida y habla del cuerpo. Y dice, verso 23, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y en el verso 24 está la respuesta. Y observe, y dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? En esta parábola yo quiero que por favor medite un momento y se dé cuenta que Dios nos está poniendo de ejemplo que observe a los cuervos. En otro pasaje, en Mateo capítulo 6 del verso 25 en adelante, dice aves, pero aquí en este pasaje, en Evangelio de Lucas capítulo 12, no dice aves, dice cuervos. Y le voy a explicar por qué en la otra parábola de Mateo 6:25 dice aves y aquí habla de cuervos. Todos sabemos que el cuervo es un ave de rapiña.
Ojo con esto. En el verso 24, Jesús nos da la clave para evitar que usted, al igual que yo, estemos ansiosos. Y la clave está en que si Él, o sea Dios, provee para las aves, según Mateo 6:25, pero según Evangelio de Lucas 12, le llama cuervos, ¿por qué usted o yo vamos a estar preocupados? ¿Por qué? Y quiero llevarlo a un nivel de pensamiento donde yo deseo que usted vea que en este momento Dios no nos está tratando como hijos. A este nivel de la parábola nos trata como una creación. Y más adelante nos trata como hijos dentro de la misma parábola. Pero al inicio nos trata como creación. Y dice el verso 24, consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan o cosechan. No tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Es curioso, pero si usted se trata como creación, no como hijo, Dios dice, considere a los cuervos, que no siembran, que no cosechan, que no engraneran, y más sin embargo Dios las alimenta. Y después dice, ¿no valen ustedes más que los cuervos? Aquí es donde el Señor Jesús primero nos compara a una creación como el cuervo. Estoy poniendo este ejemplo porque Él hace la comparación, ojo con esto, a nivel de alimentación. Ojo, primero nos trata como creación, mas sin embargo dice, si yo a la creación y escoge, en este pasaje escoge a un ave llamada cuervo, que es un ave de rapiña, y dice, yo tengo cuidado de esa ave llamada cuervo. Al final del verso 24 dice, y ustedes no valen más que esas aves. Pero para poder entender esto, quiero que me acompañe a las siguientes citas para que entendamos por qué se está usando a esta ave como un ejemplo. Mire lo que dice Job 38:41. ¿Quién es el que prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Mire qué tremendo. Job hace una observación y a la vez una pregunta. Y dice, ¿quién es el que prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Fíjese pues. Ahora regresemos al verso 24, de Lucas 12. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. Job, ya en estas épocas, en el verso 38 y versículo 41, se hace la misma pregunta. Y dice, ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? ¿Por qué Job se está haciendo esta pregunta? ¿Por qué no hablan de un gorrión, de un águila? ¿Por qué hablan de un cuervo? Yo siempre he dicho que la Biblia es un libro tan vasto, tan extenso, con una sabiduría y un conocimiento extraordinario, y todos los versos están entrelazados unos con otros. La Biblia es el libro del manual del hombre. Y está usando a esta ave llamada cuervo para que usted piense y medite en esa pequeña ave de color negro que
Dios mismo, a través de los labios de Job, pregunta: ¿quién prepara la comida o el alimento para los cuervos cuando claman a Dios y vagan sin comida? ¿Quién prepara ese alimento? La respuesta, usted ya la sabe, es el mismo Dios. Y usa a la misma naturaleza para alimentar no solo al cuervo, sino a todas las aves. Ahora volvamos al pasaje para que usted vea lo que el final del verso 24 de Evangelio de Lucas dice: ¿cuánto más valéis vosotros que las aves o que este cuervo? Mis estimados hermanos, yo quiero pedirle por favor que medite por un instante ¿acaso no dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1, cuando habla de la fe, cuando habla de la palabra de Dios? ¿Qué cree que dice ahí? Veamos. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza. La palabra certeza es seguridad de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos, como Job, como Lucas, como Mateo. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Quiere decir que lo que prepara el alimento, lo que prepara la comida, lo que prepara el vestido, es la palabra de Dios. Fíjese que es muy interesante porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 4, después de que Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el tentador, y después de haber ayunado 40 días y sus noches, dice la palabra, que tuvo hambre, tuvo sed. Y el tentador le dijo: si eres hijo de Dios. Mire la forma en que Satanás abordó al Señor Jesucristo en ese momento de lucha y en ese momento de prueba. Y le dice: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se convierten en pan. Jesús le contesta: escrito está. Le contesta con Deuteronomios 8:3 y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a preocupar si la misma palabra preparó el universo de cosas invisibles, como lo es la palabra de Dios, y las preparó para manifestar lo visible? Entonces, yo quiero que note que en el Evangelio de Lucas, cuando dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Ahora mira lo interesante. Y quiero que se vaya conmigo a este salmo, porque es un salmo precioso. Y este salmo es el Salmo 147:9. Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos
cuando chillan. ¿Acaso el chillido o el graznido de un ave o el balido de una vaca no es el lenguaje de ellos? Ojo con eso. La pregunta del millón es, ¿cuál es su lenguaje? Las palabras. Pero note que le acabo de leer que en el libro de Hebreos dice, y quiero que vayamos ahí por un momento, libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, cuando dice, verso 3 de Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos seres creados usan el poderoso lenguaje de Dios? Que yo sepa, hasta el día de hoy, solo hay una creación y es el hombre y la mujer. Usan el lenguaje de Dios. Ahora, yo le llamé a esta enseñanza advertencia contra la ansiedad o las preocupaciones. Quiere decir que usted o yo nos ponemos ansiosos porque dejamos de usar el lenguaje de Dios, que son las palabras. Otra vez, ¿en qué momento una persona se preocupa por la comida? ¿Se preocupa por la bebida? ¿En qué momento la gente se preocupa por la ropa? ¿Cuándo deja de usar el lenguaje de Dios? Volvamos por un instante al pasaje de Mateo capítulo 4 y verso 4, donde dice que después de que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ayunar y orar, dice que vino el tentador a él y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Fíjese qué curioso, pero Jesús optó por usar el lenguaje de su Padre y dijo, escrito está. ¿Cuántos de nosotros, cuando viene la adversidad, cuántos de nosotros, cuando viene el problema, cuántos de nosotros, cuando vienen las situaciones difíciles, usamos las palabras de nuestro Padre y decimos, escrito está? Esa es la clave. Entonces, si usted se da cuenta, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el Señor Jesucristo nos está dando una de las mejores enseñanzas que quedaron registradas en la historia. Primero, en esta parábola, nos compara con la creación y nos dice, observen a las aves del cielo que no siembran, que no cosechan, que no engraneran, se está refiriendo al cuervo, que no habla como usted y como yo, que no tiene el lenguaje del Padre, sino que graznan o chillan. Y dice, ¿y acaso a su chillido Dios no las alimentará? ¡Wow! Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque ellas usan el lenguaje que les fue dado. La pregunta del millón es, ¿usa usted el lenguaje que Dios le dio? Pastor, a ver si le entendí, dirá usted. ¿Y dónde encuentro el lenguaje de Dios? Bueno, ¿qué fue lo que el Satán le preguntó a Jesús en el desierto después de haber ayunado 40 días y sus noches? ¿Eres tú hijo de Dios? Perdón. ¿Eres tú hijo de Dios? Note. Es una pregunta que a veces no le prestamos atención. Pero ese tentador o ese examinador, como yo lo llamo, estaba ahí como para probar a Jesús en un examen a nivel de creación. A ver si Jesús le daba más importancia a las cosas materiales o si Jesús le daba más importancia a las cosas espirituales. Y Jesús le contesta al tentador o al Satán o al diablo, como usted le quiera llamar, le contesta magistralmente con la respuesta increíble.
Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, como quien dice las cosas materiales no son importantes, mas el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor Jesucristo reafirma que el lenguaje que tanto yo como usted debemos de usar es la palabra de Dios. Hoy más que nunca en esta situación a nivel mundial, no por lo que estamos viviendo, porque apenas esto que estamos viviendo es el inicio de los dolores de parto. Otra vez, esto que estamos viviendo apenas es el inicio de los dolores de parto. Pastor, usted me está diciendo que vienen cosas tremendas. Usted y yo no tenemos ni la menor idea de lo que viene. Y por favor, présteme atención. Y ojo con lo que yo le voy a decir, mi amado hermano. Hoy en día la gente está muy confiada y no ha entendido, esto no se va a mejorar. No me mire con esos ojitos como quien dice, ¡ala! Yo creí que tenía esperanza, yo creí que este pastor iba a predicar sobre bendiciones que vienen. Las bendiciones que vienen es que usted guarde la palabra de vida hasta el final. Se trata de saber si usted es hijo o no. Porque los hijos hablan el lenguaje de su padre. ¿Me estoy dando a entender? Entonces quiere decir que en estos momentos de tormenta, en estos momentos de angustia, su fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. Por eso yo le hago una advertencia y de ahí se deriva el título de la enseñanza de esta noche. Advertencias contra la ansiedad o advertencias contra las preocupaciones. Y usé esta famosa parábola del Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 22, para que usted la estudie. Y Jesús, cuando está enseñando esta parábola, dice, compárense por un momento con el cuervo, que no tiene las palabras del Padre como las tienen ustedes, pero con solo graznar, con solo chillar, según lo que le hablé en Job 38:41 y en el Salmo 147, dice, a su graznido, a su chillido, Dios sabe que necesitan alimentarse y las alimenta. Pero en el verso 24, al final de Lucas 12 dice, ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? Jesús pregunta, ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Acaso no vale usted más? ¿Acaso no valgo yo más que un ave, que un cuervo? Bueno, entonces, ¿por qué estamos afanados? Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Esta noche este mensaje es más que de esperanza. Este mensaje de esta noche es para que usted se vuelva a la palabra de Dios, que es la única regla de vida. Acuérdese, por la palabra de Dios, por eso le leí el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, 2 y 3, porque por la palabra de Dios creemos que el universo fue establecido y fue hecho de cosas invisibles. ¿Y qué más invisible que la palabra de Dios? Ahora, como último, quiero que se vaya conmigo a Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1. Ya con eso vamos a ir terminando. En el principio existía el verbo, pero recuérdese que aquí la palabra verbo se traduce como palabra. Y dice, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¡Wow! Eso quiere decir que cuando usted usa la palabra de Dios, usted puede crear alimento, bebida. El cuervo no puede crearla porque no usa el lenguaje de su padre, que es la palabra de Dios. El cuervo es creación. Y al cuervo lo único que le queda es graznar o chillar y Dios las alimenta. Pero en cambio tú y yo
nosotros mismos preparamos nuestro alimento. Nosotros mismos preparamos nuestro vestido. Nosotros mismos preparamos todo lo que queremos con la palabra de Dios. Y esto es lo importante. Vuelvo a leerle Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora voy a quitar la palabra verbo porque la palabra verbo también significa la palabra. Dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso quiere decir, mis amados hermanos, y con esto voy concluyendo, que todo lo que usted necesita es recordar la palabra de Dios. Cuando Jesús le contesta al Satán, al examinador, al adversario, al tentador, en Mateo 4:4, cuando le dice, ¿eres hijo de Dios? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si el Satán sabía que el poder está en la palabra, incita y provoca a Jesús para que la use. Pero Jesús es sabio y le dice, yo la puedo usar, pero no estoy ansioso a pesar de que tengo hambre, no estoy ansioso o preocupado a pesar de que tengo sed. Y le dice, recuérdate, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta para ti, mi hermano. ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? Después de haber oído esta enseñanza, te pregunto, ¿no crees que vale la pena volver a la palabra de Dios? ¿No crees tú que después de haber descubierto que todo lo que existe en el universo, galaxias, sistemas solares, planetas, usted y yo en el planeta, fue creado por la palabra de Dios? Y fue creado, dice, de cosas invisibles hasta que se manifestó en cosas visibles. Lea el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, 2 y 3. Mejor si lee todo el capítulo 11, porque ahí le va a mencionar de los héroes de la fe y cómo alcanzar un buen testimonio usando la palabra de Dios. No te afanes, no estés ansioso, no estés preocupado. Considera las aves del cielo, que a nivel creativo solo graznan y chían y Dios las alimenta. Pero tú eres hijo, no solo eres creación. Tú tienes el poder de crear lo que necesites. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que puedas usar esta enseñanza para traer conocimiento, sabiduría y revelación a tu vida. Si tú nos contactaste al correr del tiempo y te llamó la atención este mensaje, esta enseñanza, y te preguntarás, ¿qué debo de hacer para ser hijo? Haz conmigo esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Por favor, límpiame con tu sangre preciosa. Inscríbeme en el libro de la vida. Quiero ser llamado tu hijo y yo quiero llamarte mi padre. Si tú hiciste esta oración, eres salvo, eres hijo y estás inscrito en el libro de la vida. ¿Qué debes de hacer? Comprar una Biblia, buscar las palabras del Creador, las palabras de vida eterna, que son su verdad y están en toda la Biblia, y buscar una iglesia cristiana evangélica donde prediquen la palabra de Dios y congrégate, porque no sabes las cosas que van a pasar en este mundo y que solamente las palabras de Dios nos van a guardar hasta el momento de su venida. Que Dios te bendiga, que tengas una extraordinaria noche. Y si nos quieres bendecir con una donación o una ofrenda, en pantalla te aparece la cuenta de la iglesia para que podamos seguir pregonando
el Evangelio para que podamos seguir teniendo al aire la radio que llega a un promedio de 95 naciones, pero también para que podamos estar en las redes sociales. Que Dios te bendiga y te recuerdo que el próximo domingo te esperamos, el domingo 20 de diciembre, en nuestros 2 servicios, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Hasta el domingo. Muchas bendiciones y que tengas una bendecida noche. Amén.